Gracias, Marta. Y bueno, estamos aquí de nuevo, iniciando nuestro programa, este espacio de reencuentro interior. Soy Viviana López, psicoterapeuta gestal, y estoy aquí con ustedes, como les comentaba antes del corte musical, hablando sobre el resentimiento. ¿Cómo podemos pasar del sentirnos resentidos ante una situación, ante determinada persona, determinada relación que tenemos? ¿Cómo pasar del resentimiento a la responsabilidad? Entonces, creo que es el tema de hoy es un tema que todos en algún momento hemos sentido, esta sensación de que alguien nos quedó a deber algo. Normalmente cuando hablamos de asuntos inconclusos en psicoterapia gestalt, hablamos de aquellas situaciones de vida, aquellas experiencias de vida, donde no pudimos darle un cierre adecuado a la situación. Y entonces, ¿cómo estas situaciones quedan abiertas de alguna manera como un asunto inconcluso, algo que no se cerró? Y muchas veces hay dos elementos, entre muchas otras cosas, que no nos permiten cerrar los ciclos, las experiencias. Uno podría ser el tema de la culpa y otro sería el resentimiento. Entonces, en este programa vamos a hablar de qué es el resentimiento, cómo se trabajan los resentimientos, para que ustedes al ir escuchando esto traten de autoanalizarse, hacer este espacio de reencuentro interior y evalúen qué tanto de esto lo tienen trabajado o si salen algunas tareas pendientes. Entonces, bueno, resentir, la palabra resentimiento nos habla de un volver a sentir, resentir, resentimiento. Es esos momentos donde yo recuerdo alguna situación de vida, algún momento incómodo, y se me viene a la mente la situación y viene acompañada de un sentimiento incómodo, de un enojo, de un sentimiento de tristeza, de un sentimiento de nostalgia, y entonces yo vuelvo a sentir la experiencia. Y esto no solamente me hace sentirme incómodo en el momento que lo estoy sintiendo, que lo estoy pensando, sino que esto hace que la herida, si hay una herida, si hay un dolor, si hay una tristeza, si hay un enojo, si yo lo voy repasando y lo voy resintiendo, pues lo voy reforzando también. Entonces, al paso del tiempo de un enojo, puedo terminar odiando a la persona con la que no cerré ese ciclo. Al paso del tiempo, una situación que me hacía sentir muy triste, la voy resintiendo y entonces puedo caer en un estado depresivo. Entonces, el resentimiento es algo que es muy importante de trabajar. Y vamos a ver de dónde surgen los resentimientos. Normalmente es esta sensación, como les decía, de sentir que yo tenía derecho a algo o que yo tenía una expectativa sobre algo o sobre alguien y eso no se cumplió. Y entonces yo me resiento. Siento que el otro me falló, siento que el otro me quedó a deber, siento que el otro no hizo lo que yo necesitaba que hiciera, pero muchas veces ese resentimiento o esa expectativa tiene que ver con algo que yo creé en mi mente, con algo que yo me imaginé que tenía que ser de determinada forma, y cuando no se dan las cosas, yo me enojo con la persona que no satisfació mi necesidad. Y la otra persona, pues ni enterada está, muchas veces son los padres, y cuando fuimos niños teníamos expectativas que nuestros padres no cumplieron, y entonces se van generando resentimientos. Y cuando somos adultos nos vamos dando cuenta que estamos cargados con sentimientos y emociones que no nos hacen bien. Y entonces, como adultos, muchas veces, desde esta parte inconsciente, nos movemos como niños y hacemos berrinches y nos enojamos y queremos controlar y manipular la situación para que el otro haga lo que yo no estoy haciendo para poder estar bien. Entonces, en este programa te voy a invitar a que descubras si hay algún sentimiento así, que te genere un resentimiento en tu interior y que te des cuenta que ahora es tiempo de que tú lo trabajes, que ahora es tiempo y depende de ti, y eso es la verdad el liberador, darte cuenta que no necesitas que el otro haga algo distinto para tú poder estar bien. Esa es la responsabilidad a la que te quiero invitar, que te des cuenta que quizá tú fuiste el que generaste ciertas expectativas acerca de que las cosas deberían de haber sido de determinada forma y no fueron,
Y entonces tú tienes la tarea de tomar la responsabilidad de eso y sentirte mejor. Ahora, quizás alguno de ustedes que me escucha dice, no, pero es que en mi caso yo tenía una expectativa que era sana o que era real. No sé, por ejemplo, en una relación de pareja, quizá yo tenía la expectativa de la fidelidad. Yo voy a ser fiel y espero que mi pareja sea fiel y no se dio de esa forma. Claro, hay expectativas que son reales, que son sanas, que posiblemente no se cumplieron, pero aún así tú tienes la responsabilidad con tu interior de poder ajustarlo, de poder trabajar, de poder procesar todo lo que sucede en tu interior para estar bien. Y les voy a decir por qué. Porque en muchas ocasiones he acompañado procesos en terapia donde la otra persona que te dañó, que te afectó, que te traicionó, puede ser que te pida perdón, puede ser que se disculpe, pero aún así tu interior está intranquilo. Aún así, es como si no lograra recuperar la paz. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos trabajarlo de manera personal, porque lo que el otro haga sí ayuda, pero no resuelve el problema. El problema y el proceso lo tienes que trabajar tú de manera personal. Entonces, bueno, pues vamos a nuestro primer corte. Estamos aquí en un espacio de reencuentro interior. Soy Viviana López y continuamos con el tema del resentimiento a la responsabilidad. Y bueno, mientras seguimos aquí en el corte, sigo compartiendo con ustedes acerca de este tema. Yo creo que sin duda el ser humano, cuando logra entender que la responsabilidad de estar bien es una responsabilidad personal, que no depende del otro y que a pesar del otro y del entorno, de la situación que vivimos, podemos elegir estar bien, entonces tenemos realmente ya el poder en nuestras manos. Entonces ahí aplica la frase que les decía la semana pasada, que no es lo que nos sucede, sino cómo vivimos, cómo interpretamos y cómo manejamos lo que nos sucede, lo que determina el impacto que va a tener cada experiencia en nuestra vida. Entonces, hablando de los resentimientos, pues los resentimientos muchas veces vienen, como les decía, por expectativas que tenemos en las demás personas. Los resentimientos muchas veces son sentimientos que se crearon desde la infancia por aquello que mi papá no me dio, aquello que mi mamá no me hizo posible. Y entonces vivo como un niño que va convirtiéndose en un adolescente, en un adulto joven o en un adulto, y sigo esperando que eso que no me dieron o que no me hicieron, en algún momento alguien me lo dé. Y lo peor de todo es que muchas veces no solamente es con papá y con mamá. Si papá y mamá no me lo dieron y se quedó ahí un asunto inconcluso, entonces lo traslado y muchas veces le paso la estafeta a la pareja. Entonces es como si anduviera cobrándole facturas de algo que mis padres no hicieron. Entonces, sea cual sea el origen de este resentimiento, es importante atenderlo y es importante hacernos responsables. Volvemos. Y bueno, estamos aquí en un espacio de reencuentro interior. Soy Viviana López y estoy acompañándote en el tema de hoy, de este lunes, para iniciar la semana. Y te invito a que esta semana tengas la conciencia de este tema, a ver qué ubicas en tu vida que necesita ser acomodado, reparado, reestructurado. Estamos hablando de todas esas emociones que se quedaron como un asunto inconcluso, todos esos sentimientos, donde yo siento que alguien o alguna situación de vida o alguna persona me quedó a deber algo. Y entonces este sentimiento de que el otro me debe o que la vida me debe se convierte en un resentimiento, porque cada vez que lo siento, lo revivo y este resentirlo va haciendo la emoción mucho más profunda y la herida mucho más grande. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que muchas veces, en cuanto a lo que sucede externamente, pues sí, muchas veces mis padres, al darme lo que podían darme, pues me quedaron a deber mucho. Eso puede ser real. O la pareja no va a ser o no va a tener los comportamientos que yo esperaba. O puede ser también muchas veces que yo tenía expectativas altas. Entonces, cualquiera que sea el origen, es importante darnos cuenta que necesitamos ser claros en la petición de aquello que necesitamos. Normalmente las personas muchas veces nos movemos en algo que en Gestalt le llamamos actividad innecesaria. ¿Qué es la actividad innecesaria? Son todos esos comportamientos
donde yo, en lugar de hacer una petición directa de lo que quiero, en lugar de establecer límites de forma clara y concisa, como que aviento un doble mensaje, como que te digo las cosas, pero como que te las digo disfrazadas, entonces no hay una petición genuina de lo que yo quiero y necesito, o como que me hago unas fantasías de lo que debería de ser la realidad y construyo algunas ideas en mi mente, pero que no corresponden a la forma en la que me estoy comunicando. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que la otra persona no está recibiendo el mensaje de forma adecuada y entonces mi petición y mi necesidad no va a ser satisfecha. Muchas veces porque no soy clara en la petición y muchas otras veces porque no le corresponde al otro satisfacer mi necesidad. ¿Por qué no somos claros? Pues es muy fácil. ¿Por qué decimos las cosas así como entreveradas? ¿Por qué no hablamos con claridad en los vínculos? Pues porque hay miedo. ¿Miedo a qué? Pues miedo a sentirnos rechazados. Quizás si yo pido algo, me van a decir que no y no quiero enfrentar esa incomodidad que me digan que no. Quizá si yo pido algo, si yo tengo una demanda hacia mi pareja, hacia mi familia, hacia mis padres, voy a evidenciar mi imprudencia o mi falta de madurez o mi falta de recursos de algo que yo tengo que resolver y no lo estoy resolviendo. Entonces, muchas veces nos movemos en este tipo de comportamientos que también le llamamos neuróticos, que ponen de manifiesto ciertas conductas donde nos movemos en dobles mensajes, donde pedimos algo, pero lo pedimos disfrazado y si no se nos da, nos enojamos y entonces no somos claros. ¿Por qué? Porque se activan todos estos miedos. Por lo tanto, el primer paso es darme cuenta, ¿qué necesito que no estoy pidiendo directa, genuina y abiertamente al otro? Y que esa no recibir por parte del otro y lo que yo necesito me está haciendo sentirme resentido. Primero, ponle nombre a tus necesidades. ¿Qué es lo que necesitas? Segundo, evalúa si eso que necesitas en realidad le corresponde a la otra persona dártelo o si es algo que tú te tienes que dar a ti mismo. Acuérdense que la neurosis es un comportamiento infantil que busca que el otro adulto haga por mí lo que yo desde mi parte infantil creo que no puedo realizar con mis propios recursos. Entonces, ya que ubicas tu necesidad, ubicas si realmente es algo que le corresponde al otro. Si fuera así, sí le corresponde al otro. Sí necesito que el otro participe en esto, es su parte, su colaboración, etcétera. Sí lo necesito por parte del otro. Ok, entonces, ¿cuál es la forma directa y genuina de solicitarlo? ¿Cómo se lo voy a pedir? ¿De qué forma clara y directa? Y cuando yo me mueva en esa forma clara y directa o en la idea de que lo voy a hacer así, seguramente se van a activar en ti pues algunas emociones incómodas, quizá te da miedo hacerlo, quizá no sabes con qué palabras pedir las cosas, quizá tienes miedo que te digan que no, porque si te dicen que no, imagínense, por ejemplo, en una relación de pareja, donde vamos a pedir que la persona deje de hacer ciertas cosas que están afectando a la relación o que te afectan a ti como persona. Existe la posibilidad de que tu pareja te diga que no lo quiere hacer. Entonces esa posibilidad te sitúa en una posición bien incómoda. O aceptas las condiciones de tu pareja, que no son condiciones que te hacen bien, o te vas a tener que retirar posiblemente de la relación si tu pareja no está dispuesto a poner de su parte la parte que le corresponde. Entonces, muchas veces existen este tipo de situaciones y por eso nos cuesta trabajo hablar directamente. Lo malo es que aunque tú no se lo digas a tu pareja, el sentir que no recibes lo que estás esperando o lo que necesitas te hace resentirte. Y el resentimiento surge y tu pareja lo siente porque empiezas a tener actitudes de agresión pasiva, actos fallidos, ciertas actitudes que demuestran que estás enojado y todavía tu pareja te pregunta, oye, ¿y estás enojado? Y todavía le dices, no, para nada, no, yo estoy bien, porque tienes miedo de enfrentar la realidad, porque tienes miedo de pedirle abiertamente que necesitas algo que haga, porque corres el riesgo de que no lo haga. Entonces, por evitar correr ese riesgo y ponerte en una situación donde quizá empieces a evaluar si te quedas en la relación o te sales, vas a permitir cosas que te van a hacer terminar con la relación posiblemente.
Entonces acuérdense que cuando nosotros tapamos un conflicto, cuando huimos a este conflicto, tarde o temprano la realidad nos alcanza. Entonces va a ser importante que evaluemos los riesgos, que trabajemos nuestros miedos, que veamos todas las posibilidades que existen cuando yo voy a pedir algo en mi relación de pareja y entonces me mueva de la mejor manera. Entonces, desde aquí ya viene un comportamiento desde mi parte adulta. Estoy pasando de moverme de comportamientos desde el resentimiento a una parte adulta responsable de mis necesidades y de lo que yo quiero y espero en este vínculo, y soy genuina en la forma de comunicártelo. Entonces, es importante trabajar todo eso. No nada más es, ay, atrévete a decir las cosas de manera directa, sino antes trabaja todo lo que se va a mover si tú dices las cosas de manera directa. Si te fijan, el ser humano va más allá de la primera respuesta que nos damos. Normalmente, muchas veces las personas llegan a terapia porque la primera respuesta que se dan o las explicaciones que nos damos normalmente se quedan en un nivel muy superficial. Cuando vamos a lo profundo y digo, ay, es que en realidad tengo miedo al rechazo porque el rechazo me pone en esta posición de elección, entonces ahí es cuando puedo trabajar lo que se está activando para moverme más asertivamente en el presente, desde esta parte adulta. ¿Quién tiene miedo? El niño. ¿A qué me refiero con el niño? Esa parte interna de nosotros, ese niño, esa niña que fuimos, que se activa en la vulnerabilidad. Como adultos, sabemos que podemos sobrevivir sin el otro. En el caso de la relación de pareja, sabemos que nos dolería mucho terminar la relación de pareja, pero que sobrevivimos y que vamos a estar bien. Incluso podemos tener conciencia de que no ha sido la primera vez que terminamos una relación. Sin embargo, el que se activa es el niño. Y entonces el niño pide las cosas haciendo un berrinche, mostrándose enojado, manipulando, haciendo un teatro, enfermándose, de todas las formas en las que como niños pedimos las cosas de forma no sana. O muchas veces también el resentimiento surge cuando yo inconscientemente, espero que inconscientemente, asumo que el otro debe de adivinar qué es lo que yo necesito para poder estar bien, que el otro debe de adivinar cómo me siento yo con lo que está sucediendo. Y no solo eso, muchas veces, y me ha tocado escucharlo en terapia, es que si yo te lo tengo que pedir, ya no cuenta. Tú deberías de saber lo que yo necesito. Y la verdad es que no. La verdad es que muchas veces ni siquiera nosotros mismos tenemos claro lo que necesitamos para poder estar bien. Esto también sucede muchas veces en terapia. Estoy con un paciente y le digo, ok, bueno, ya sabemos cómo te sientes, ¿qué necesitas para poder estar bien? Y muchas veces a la persona le toma un tiempo aclararse internamente y decir, bueno, pues lo que necesito es esto. Entonces, ¿cómo esperamos que el otro adivine lo que yo necesito y lo que yo quiero? Aparte, acuérdense que cada persona somos distintas. Y ante determinada circunstancia vamos a necesitar cosas distintas para enfrentarla. No sé si estamos atravesando un momento complicado, no sé, económico. A lo mejor una persona va a necesitar que le digan, todo va a estar bien, tú puedes, vas a generar los recursos para salir de este problema. Mientras que alguien necesita a alguien que le diga, yo estoy contigo, ¿cuánto necesitas? Entonces tenemos necesidades distintas. Por lo tanto, los otros no son responsables de adivinar, ni van a poder adivinar qué necesitamos. Esa es una tarea nuevamente personal. Yo necesito saber qué necesito, qué quiero, cómo lo voy a conseguir, qué espero, para ser claro en la petición de mis necesidades. Muchas veces también hay una exigencia confusa. Hay una exigencia donde te estoy pidiendo algo, pero no te lo pido de manera clara y directa. Entonces te pido algo, pero una parte de mí sabe que no debería de pedírtelo. Una parte de mí sabe que, pues, que estoy siendo imprudente, que estoy neciando, que es algo que a mí me corresponde hacer por mi cuenta, etcétera. Y sin embargo lo hago. Pero como hay esta ambivalencia interna entre la parte que hace la petición y la parte que sabe que no debería de hacerla, soy confusa en mi comunicación. Y entonces me muevo con un doble mensaje.
Esto también es muy común que suceda. Y todo esto es producto de los resentimientos. Me muevo con un doble mensaje, me enojo, aparte de que mi petición no es clara o de que no aplica mi petición, lo que yo te pido me corresponde a mí, y luego me enojo contigo porque no me diste aquello que yo me estoy dejando de dar. En el fondo es eso. Y les voy a decir algo, cualquiera que sea la situación que estemos viviendo, siempre nosotros tenemos la posibilidad de estar bien. Aunque el otro no cambie, aunque el otro decida seguir siendo violento, por ejemplo, así en un caso extremo, imagínense una relación de pareja donde la otra persona es violenta. Y a lo mejor alguien que me está escuchando ahorita en el radio, nos escucha en Facebook, dice, híjole, es que si mi pareja es violenta, ¿cómo le voy a hacer yo para poder estar bien? ¿Ustedes qué piensan? ¿Esa persona tiene una posibilidad de estar bien? ¿O si la persona, la pareja no cambia, va a quedarse mal? Por supuesto que es la primera respuesta. Por supuesto que tiene la posibilidad de estar bien. ¿Cómo? Obviamente no quedándose ahí. Obviamente estableciendo límites, saliendo de esa relación, tomando distancia, buscando sentirse protegida, etc. Entonces, cualquiera que sea la situación que tú estés atravesando, cuando no estás bien o cuando tienes un resentimiento, puedes tomar la responsabilidad para salir de ahí. Entonces, ahora, ¿cómo nos damos cuenta? Si alguien me está escuchando, a lo mejor ya por ahí salieron varios temas o algunos temas que detectan como un resentimiento. Pero a lo mejor hay personas que dicen, ay, pues yo no estoy tan seguro si esto que siento sea un resentimiento o no. ¿Será un resentimiento? Les voy a decir una cosa, una manera que tenemos para darnos cuenta si es un resentimiento o no, es escuchar de qué nos quejamos con el otro. Detrás de toda queja existe un no asumir mi propia responsabilidad. Ay, es que me hablas muy feo. ¿Qué responsabilidad no estoy asumiendo? Pues la de permitirlo. Me falta poner límites. Me falta distanciarme de esa persona. Ay, es que en el trabajo me pagan muy poco. ¿Qué responsabilidad no estoy asumiendo? Ay, es que mis hijos son unos desobligados y hacen lo que quieren o están de flojos. ¿Qué responsabilidad no estoy asumiendo? Ay, es que mi pareja me engaña con muchas. ¿Qué responsabilidad no estoy asumiendo? Y no digo que tengamos la culpa de todo lo que nos pasa, pero ¿qué puedo hacer para que dentro de esa realidad yo pueda estar bien y vivirla con dignidad? Entonces, en toda situación de vida, tengo que tomar la responsabilidad. Quizá el otro lo haga, pero quizá y en muchos casos no lo va a hacer. Va a haber muchas relaciones, por ejemplo, que se terminan y que la persona nunca te dio una explicación. Y no por eso te vas a quedar con un ciclo abierto. Tú tienes la responsabilidad de cerrar ese ciclo. Es que nunca me dijo por qué terminó. No, pero terminó. ¿Qué necesitas hacer para poder estar bien con esa realidad, así como fue, así como el otro decidió que fuera? O es que la verdad es que en esta relación mi pareja me hizo sentir que yo tenía la culpa de todo. ¿Y qué responsabilidad tú tomaste? ¿O qué te está faltando tomar de responsabilidad para asumir solamente tu parte y dejarle a la otra persona su parte? Entonces, cualquier ejemplo que me pongan, se van a dar cuenta que siempre tenemos la posibilidad de estar bien, de tomar la responsabilidad de nuestro bienestar. Y esto, la verdad es que es de las mejores cosas que nos puede pasar a los seres humanos, porque nuestro bienestar no va a depender del otro. Vamos a nuestro segundo corte. Estamos aquí en un espacio de reencuentro interior. Soy Viviana López, psicoterapeuta Gestalt. Y bueno, bienvenidas todas las personas. Ana, un abrazo enorme. Leopoldo, un abrazo hasta Venezuela. Esto también es válido para las relaciones grupales, totalmente, Leopoldo. Ahorita hablo, si quieres, un poquito de eso. Buen día, Moni. Bienvenida a este espacio y que tengas un muy bonito inicio de semana. Fíjate que aquí, Moni, pones un tema que se da muy frecuentemente en el día a día y muy real. Totalmente, Moni. Yo creo que el tema de las expectativas o de las suposiciones que hacemos o de la
pues sí, de lo que creemos que los otros deberían de hacer, o los otros están pensando, o de lo que nosotros van a decir, va generando esta confusión interna de lo que le corresponde al otro y lo que nos corresponde a nosotros. En el tema de los grupales, como ahorita me ponía Leopoldo, déjame ver tu pregunta, Leopoldo. Dice Leopoldo, ¿esto también es válido para relaciones grupales? Sí, totalmente. En las relaciones grupales dentro del grupo o dentro del sistema familiar o dentro de un grupo de trabajo o de una comunidad, se generan ciertas expectativas que cuando no se cumplen o cuando hay diferencias en el pensamiento o en la acción, van generando ciertos resentimientos, ciertos sentimientos de deuda. Muchas veces incluso en temas grupales, fíjate Leopoldo, esto es bien importante, muchas veces en temas grupales también vemos pues que como seres humanos se activan muchas de nuestras emociones. Y no es raro ver que ciertas personas se sientan incómodos ante la presencia de otros, por no decir que les surge la envidia, pero es eso. O sea, dicen que los envidiosos son admiradores confundidos. Son personas que admiran en el otro algo que creen que ellos no tienen o no pueden desarrollar. Entonces esto les genera cierta incomodidad y muchas veces la envidia hace que las personas también se resientan. Entonces fíjense qué importante es para cada uno de nosotros ubicar si tenemos algún resentimiento hacia una persona y poder tomar una decisión de qué necesitamos hacer para poder estar bien, a pesar de que esa realidad externa no cambie, a pesar de que esa persona se siga moviendo igual. Digo, lo ideal sería pensar que esa persona se va a mover distinto, que la realidad va a cambiar, que va a ser justo, que alguien va a venir a pedirme perdón, que alguien me va a dar lo que me quedó de ver, pero no es así. Y estamos regresando después de nuestro corte, hablando cómo pasar del resentimiento a la responsabilidad. Y les decía ahorita en el corte que lo pueden ver en nuestro programa, en nuestra transmisión grabada, que se queda en las páginas de YouTube y también en la página de Facebook. Les decía la importancia de poder detectar qué es lo que me resiente para poder trabajar en eso. Y que decimos que lo ideal sería que el otro viniera y me pidiera perdón, que el otro viniera y me dijera que se arrepiente, que me va a pagar lo que me debe emocionalmente, obviamente no estoy hablando de lo económico, o incluso de lo económico en muchos casos. Lo ideal sería que la persona reparara aquel daño que hizo, o que me compense por aquello que me hizo falta, mientras estuvimos en el vínculo, en el trabajo, en la relación, como sea que se llame la situación que estés viviendo. Pero imagínate que eso no se sucede. Y que yo como tu terapeuta te digo, no, pues entonces te tienes que esperar hasta que la realidad cambie o que esa persona venga, porque si no, no vas a poder estar bien. ¿Verdad que sería una muy mala terapia? Y entonces, ¿por qué hacemos eso con nosotros mismos? ¿Por qué nos decimos eso? ¿Por qué nos decimos, tú no vas a estar bien, Viviana, hasta que la realidad cambie y el otro venga y te pida perdón? Eso es lo más doloroso que nos podemos hacer. Entonces, la tarea y lo que nos va a hacer ganar libertad y restablecer la paz en el interior es soltar nuestras expectativas, trabajar y procesar aquello que nos duele, trabajar el enojo por aquello que no fue, trabajar el dolor porque a lo mejor confiaste más en una persona, trabajar el resentimiento que traigas, cualquier nombre que tengas a cualquier vínculo, para liberarte de esas emociones que no te dejan cerrar ese ciclo. Y entonces la energía que está depositada en ese asunto que está inconcluso, te quita energía para tu presente, para la realidad que estás viviendo hoy. Entonces, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo trabajo el resentimiento, por ejemplo, en una consulta? ¿Cómo lo podrías trabajar tú en un proceso de autoapoyo tú contigo mismo? Obviamente, primero es importante explorar para entender qué es lo que le duele a mi corazón, qué es lo que lo tiene resentido. El resentimiento cuando es algo que está por mucho tiempo, la persona es triste verlo, pero hay personas que decidieron quedarse resentidos y con el paso del tiempo se convierten en personas amargadas, en personas que solamente se centran en lo negativo, que viven en esta amargura tratando de cobrarle al mundo lo que alguien les quedó a deber. Pero lo que alguien les quedó de ver, que muchas veces ni siquiera es real, eso es lo más trágico, sino que viene de una idea
de una fantasía que tú construiste, de una expectativa que no se dio y tú te contaste la historia de que el otro te falló. Por eso la narrativa cambia cuando hacemos terapia. Entonces, lo primero es explorar qué me duele, qué resiento en mi corazón, qué emoción es, de dónde viene, es real o no, surge de una expectativa o de dónde surge este resentimiento. Después, validar esas emociones, eso es muy importante. Vamos a validar ese enojo, vamos a validar ese dolor. Para poder procesar el resentimiento necesitamos validarlo. No es justo que te dijeras, ay, no tienes por qué sentirte así, el otro te dio lo que pudo, ya te aguantas, porque eso no es un proceso. El proceso es de pasar de la exploración a la validación. Ok, si tengo mucho dolor, mis expectativas hicieron que esto me doliera demasiado. O sí tengo un sentimiento de que fue injusto, o tengo un sentimiento de que el otro me traicionó, o de que la otra persona no valoró. ¿Cuál es tu sentimiento? Valídalo, exprésalo. Es muy importante que lo verbalices y que lo expreses. Obviamente, no siempre el lugar adecuado es con la persona que tienes el resentimiento, ¿sí? El que está haciendo el proceso eres tú. Entonces, no siempre vas a poder ir y reclamarle a tu papá, a tu mamá, a tu expareja, a tu pareja, a la comadre, al grupo. No vas a poderlo hacer siempre con la persona que es parte de este dolor que tú tienes. Pero lo puedes verbalizar en un espacio seguro. Puedes escribir una carta donde saques todas esas emociones de enojo, de dolor, de tristeza, de decepción. Puedes hacerlo de manera verbal en un ejercicio en silla vacía. Es un ejercicio donde tú cierras los ojos, haces una conexión con tus emociones, imaginas que tienes frente a ti esa persona a la cual le quisieras expresar todo esto. Y ahí dejas que tu garganta exprese, que tu voz salga y le pones palabra a todo eso que no has dicho y has guardado por mucho tiempo. Hay personas que, aunque parezca increíble, tienen guardado esto por años y si lo guardamos se puede convertir en una enfermedad. Entonces es importante verbalizarlo, expresarlo, y ya cuando lo estés expresando, seguramente con la conciencia a la que te trato de llevarte en este programa, de decirte que tú tienes la responsabilidad de estar bien, muy probablemente te pase que mientras estás haciendo el reclamo, mientras estás haciendo la expresión de este dolor, este reclamo, este no fue justo lo que hiciste, etcétera, no va a ser raro que empieces a decir, ay, me estoy quejando de algo que yo generé esta expectativa. Tú no me dijiste que me lo ibas a dar, yo asumí que me lo ibas a dar. O ay, yo generé esta ilusión en mi fantasía. No sé, hay parejas, por ejemplo, las parejas, muchas veces desde una mente en la zona de la fantasía, generamos expectativas de algo que no se va a dar o de una persona que no es real muchas veces idealizamos a la pareja y le ponemos ciertas características y cuando no se cumplen esas características, porque la persona simplemente no es eso que yo quise ver o que yo le puse, entonces me siento decepcionado y me resiento. Fíjense qué fuerte es esto. También de la idealización puede venir un resentimiento, porque me siento decepcionado. No es que el otro me falló, es que el otro está siendo real. Yo le puse todas esas características porque necesitaba engrandecerlo para poder sentir que me iba a dar algo que yo necesitaba, pero en realidad nunca lo fue. Entonces puede ser que cuando tú verbalices, empieces a tomar conciencia, bueno, y esto que estoy diciendo, pues mío, nunca me lo prometió. Y si me lo hubiera prometido el otro, pues yo también decidí creerlo. Entonces finalmente también ahí está parte de mi responsabilidad. Entonces, de pasar de la verbalización, de esta expresión, de todo lo que yo traigo, vaciarme, es importante pasar a la responsabilidad. Entonces, ahora, ¿qué necesito para poder estar bien? Ahora, ¿qué necesito que yo me voy a dar para poder estar bien en la realidad que estoy viviendo? En algunos casos, a lo mejor descubres que para ti sí es importante ir con la persona, hablar del tema, pedirle una explicación, etcétera. La clave aquí va a ser que tú evalúes antes de tomar esa decisión qué es lo que vas a ganar con ir directamente con esa persona.
¿Tiene sentido en que lo hagas así? Y si decides hacerlo y si crees que tiene sentido y que es lo mejor para ti, es importante que vayas sin expectativas. El que está haciendo el proceso, el que se está dando cuenta, el que está en conciencia, eres tú. La otra persona no, la otra persona está en su realidad. Entonces, muchas veces vamos con una expectativa desde tu proceso, desde tu conciencia, y llegas y te topas con la misma realidad de la cual venías y vuelve a activarse tu herida. Y te quedas otra vez atrapado en el resentimiento. Entonces, evalúa si realmente tiene sentido que tú vayas con esa persona y que le compartas cómo te sientas o que expreses tus necesidades. ¿Sí? Esa sería la primera parte de la responsabilidad. Si no es así, si piensas que no tiene sentido ir con esa persona, que no vas a ganar nada, o ya no existe esa posibilidad en tu vida porque la persona ya no está, ya se murió, está lejos, está acompañada, entonces trabájalo de manera individual. Este trabajo muchas veces lo podemos hacer en autoapoyo nosotros mismos, decir, ok, ¿qué necesito para poder estar bien? Ya liberé las emociones, ahora ¿qué necesito? Si cuando yo pienso en eso se activa nuevamente en el enojo, quizá parte de lo que necesito es trabajar con mis pensamientos, tener mucho cuidado con lo que estoy pensando. Es quizá lo que necesito establecer límites respecto a ese vínculo. Quizá necesito cuidar más mi espacio personal porque esa persona no me hace bien. Quizá necesito estar más consciente de las fantasías que pongo en mi cabeza o de qué tanto tiendo a idealizar a los demás. Entonces, con esto vamos llegando a una conclusión que es fuerte, pero también es liberador saberlo, que mucho del malestar que vivimos los seres humanos, mucho del perder la paz, de la inquietud, del enojo, de lo que traemos, no lo hace el otro. Es la respuesta que estamos dando a la realidad que estamos viviendo con lo que el otro hace, con la de las circunstancias de vida, etcétera. La realidad es como es. A la vida no le importa si estás de acuerdo o no. Las personas te van a dar lo que son y lo que tienen para dar. No te van a dar lo que tú necesitas ni lo que imaginaste que te iban a dar. Te van a dar lo que son. Nadie puede dar lo que no tiene. Acuérdense el ejemplo que les pongo siempre. Si yo traigo una taza con café y esa taza se voltea, es un ejemplo que seguramente ya han escuchado por ahí. ¿Cómo espero que de ahí salga un tecito de hierbabuena si hay café adentro? Entonces, y luego te resientes porque tú esperabas un té de hierbabuena, pero esa taza trae café. Entonces, cuando empiezo a darme cuenta que no es la realidad la que me tiene mal, sino la forma en que yo percibo y manejo la realidad, entonces empiezo a tomar responsabilidad. Entre más me quejo de lo que está a mi alrededor, quiere decir que menos responsabilidad estoy asumiendo de la que a mí me corresponde, ¿sí? Aunque la realidad esté complicada, no digo que no se vale quejarse, lo que no se vale es quedarnos en la queja y no pasar a la responsabilidad. Y bueno, pues vamos a nuestro último corte para pasar a nuestro último segmento de este programa de Reencuentro Interior. Soy Viviana López, psicoterapeuta Gestalt. Teo, un abrazo enorme hasta Cancún. No sé si estás en Cancún o dónde estás. Un abrazo enorme. Y bueno, vamos trabajando ya con el cierre de este tema. Yo creo que es confrontador darnos cuenta que estamos mal y que estamos mal porque quizá no estamos haciendo las cosas de la mejor forma. No digo que no haya momentos complicados de vida, yo creo que todos en algún momento atravesamos momentos complicados de cualquier tipo, situaciones que llegan, que tenemos que enfrentar, injusticias que otros hacen en nuestra vida. No digo que no sea así, esto es importante aclararlo. Lo valido, sé que así es, pero es bien importante salirnos de ahí. Nadie merecemos quedarnos ahí. Es muy triste cuando una persona se queda ahí en el resentimiento. Y es una elección también. Es una elección infantil. Entonces, todos tenemos derecho a estar bien. Entonces, obsérvate y date cuenta cómo te mueves tú en tu vida. ¿Qué tanto vives de alguna manera en la queja continua de todo lo que está a tu alrededor?
de tu pareja, de tu familia, de tus hijos, de la gente con la que trabajas. ¿Qué tanto me quejo? Y sí, puede ser que tenga una familia complicada, y puede ser que tenga una pareja violenta, y puede ser que tenga un jefe o unos jefes que son muy ingratos. Sí, puede ser que todo eso es real, yo no digo que no. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para poder estar mejor dentro de esa realidad? Si la opción no es salirme de esa realidad, ¿cómo la puedo vivir de la mejor manera? ¿Voy a elegir quedarme en la queja continua o me salgo, valido mis necesidades y hago aquello que necesito para poder estar bien? Por lo tanto, llegamos a un punto donde nos damos cuenta que no hay pretextos. Acuérdense que pueden escribir preguntas. Aquí Teo me pone, recibo el abrazo. Si estás en Cancún, un abrazo enorme, Teo. Fíjense, están escribiendo de muchísimos lugares. Moni está en Morelia, Teo en Cancún, Leopoldo en Venezuela, Ana está aquí en Torreón. Me encanta que estamos de distintos lugares. Y bueno, son personas, ustedes también, que han estado conmigo de alguna manera en algunos cursos, en algunos diplomados, en terapia, que hemos sido compañeros de camino. Y en este camino estoy segura que han notado que una característica de mi trabajo es esa, que la persona tome la responsabilidad. Y bueno, estamos aquí de regreso en este espacio de reencuentro interior, en nuestro último bloque del programa, iniciando esta semana con un tema que nos mueve a todos de alguna manera y que nos invita a poder vivir mejor. Y es pasar del resentimiento a la responsabilidad. Entonces hablábamos que es importante trabajarnos de manera individual en el autoapoyo para poder lograr salir de donde estamos. Entonces yo te invitaría a que lo trabajes y empieces a hacer una lista de tus quejas. Quizá esa es la forma más rápida y más fácil de comenzar a trabajarlo. Haz una lista de todo aquello que te quejas y pones tu listita, así, todo. En el segundo momento de esa lista de todo lo que me quejo, vas a poner qué de esto que me estoy quejando es una responsabilidad no asumida, qué de esto que me genera enojo y resentimiento y queja. Normalmente la queja viene como un resultado de algo que no ha sido resuelto y yo lo sigo trayendo y me sigo quejando. Entonces, ¿qué de esta lista de quejas tiene que ver con algo que yo puedo hacer? Por ejemplo, en esta primera, supongamos que digas, es que me quejo de que mis hijas no me ayudan con nada en la casa, ¿ok? ¿Qué responsabilidad estoy dejando de asumir ahí? Ok, ponerles tareas, poner consecuencias cuando no hacen esas actividades. O sea, ok, hay cosas que puedo hacer. Y entonces empiezas a escribir todo aquello que puedes hacer, ¿sí? Si por el contrario estamos hablando de una situación mucho más profunda, traigo un resentimiento, traigo un enojo con papá, con mamá, porque yo siento que me abandonaron como niño, que tuvieron preferencias por mis hermanos, y traigo un resentimiento muy enquistado, ahí va a ser distinto, ahí vas a necesitar decir, ¿y qué sentimientos me genera esto? ¿Y qué acciones surgen de estos sentimientos? ¿En quién me convierto desde estas emociones? ¿En quién me voy convirtiendo desde este resentimiento? Entonces, una vez que ubiques eso, es importante que lo valides y lo verbalices. Y entonces, después de ahí, de sacarlo, de depurarlo, de soltarlo, de expresarlo, porque el que está expresando esto, si es el caso de papá y mamá, lo que nos quedaron a deber papá y mamá, esto es bien importante, el que esté expresando esto es tu niño o tu niña, tu parte más vulnerable, y necesitamos validarla, porque a ese niño, a esa niña, sí le hizo falta algo, o por lo menos eso sintió, y necesitamos validarlo. Pero necesitamos ahora decirle que ahora nosotros, como adultos, estamos a cargo de esa necesidad. Entonces sí vamos a validar al niño, pero yo como adulto me hago cargo. ¿Cómo nos damos cuenta de estas conductas así infantiles que buscan manipular el entorno y estas comunicaciones que muchas veces son una expresión de un resentimiento, pero que no son una expresión genuina, clara, directa de lo que estoy sintiendo? Hay muchas formas, por ejemplo, los actos fallidos. Ay, se me olvidó que iba a pasar por tus cosas.
pero en realidad te estoy diciendo no me interesan tus cosas, estoy enojado contigo. O por ejemplo, cuando en lugar de hablar claro, las personas de repente se enojan y te dejan de hablar, mutismo. Y entonces pasan meses y esa persona ya no te habla. Y cuando te habla, lo primero que te dice es un reclamo. O esas actitudes donde me pongo de infantil y entonces lloro y digo que me siento triste y que no me toman en cuenta y que no validan lo que yo siento, cuando en realidad la que no está validando sus necesidades y no las está atendiendo soy yo misma. ¿Sí? Muchas veces las personas, sobre todo cuando hay baja estima, es muy común el autosabotaje en las personas. Una forma de autosabotearnos es tener expectativas muy altas en los demás, porque así vamos a justificar el sentirnos decepcionados por los otros. Entonces, cuando tú te pones expectativas que el otro ni siquiera imagina, cuando el otro no las cumple, tú te sientes decepcionado. Esa es una forma de autosabotaje, ¿sí? Autosabotaje también, por ejemplo, podría ser permanecer en un sentimiento de culpa o en un resentimiento, porque tu energía está ahí en lo inconcluso, en lo que no se cerró, en el me debes o te debo, que es la culpa, y entonces no puedo cerrar el asunto inconcluso. Cuando hablamos del trabajo con duelos, hay dos emociones, como les decía al principio del programa, que es lo que no nos permite cerrar el duelo. Y es esto, el resentimiento, es sentir que la persona que se fue o aquello que se fue me quedó de ver algo, la situación, la persona, mi papá, mi mamá, o el sentimiento de culpa, el sentir que yo pude haber hecho algo para que la realidad no fuera como fue, que yo puedo haber evitado que algo sucediera, que es un sentimiento de culpa, o que yo generé que el otro se sintiera mal, se sintiera triste, cuando en realidad no lo generé, así se decidió sentir el otro. Entonces, estas dos emociones, tanto la culpa como el resentimiento, son muy importantes de trabajar en un proceso. El próximo lunes vamos a estar trabajando el tema de la culpa, ¿sí? Que es el otro asunto que deja las situaciones inconclusas en nuestra vida. Entonces, en esta semana los invito a que se observen a ustedes mismos, a que evalúen desde dónde se mueven, qué tan genuinos son en la comunicación de sus necesidades, empezando por qué tan claras tienen cuáles son sus necesidades. Y de esas necesidades que tienes, cuáles te corresponde a ti desde tu parte adulta satisfacer y cuáles le corresponden al otro. Les voy a decir algo que ayuda mucho. Cuando nos movemos desde estas conductas neuróticas, el que está hablando o el que está demandando o el que está enojándose es nuestra parte infantil, nuestra parte neurótica, nuestra parte carente, ¿sí? Entonces, una forma muy sana de movernos es ponernos desde la parte adulta en la posición del otro. Si yo le estuviera haciendo al otro, si el otro me estuviera haciendo lo que yo le estoy haciendo, si él me estuviera haciendo un berrinche, si él me estuviera diciendo esto que yo le estoy diciendo, ¿yo cómo me sentiría? Es muy importante ponernos en los zapatos del otro. Salte de esa sensación de que tú eres el niño, el afectado, porque así nos movemos. Salte de esa posición y vela desde fuera a ver qué descubres. Te vas a dar cuenta que quizá tú hubieras reaccionado igual que la persona que tú dices que te ofendió con su reacción. Quizá te vas a dar cuenta que esa persona se está moviendo adecuadamente desde su parte adulta, pero tú desde tu parte infantil no lo entiendes, te cuesta trabajo. Entonces, bueno, como se dan cuenta, siempre existe la posibilidad de que estemos bien. Existen muchos caminos para trabajar los resentimientos. Es importante, hay resentimientos chicos, podemos sentirnos como continuamente resentidos con los demás, resentidos con el mundo, y muchas veces estos resentimientos vienen desde la relación de papá y mamá. Si yo siento que en mi experiencia de vida con papá y mamá, la vida me quedó a deber, o papá me quedó a deber, o mamá me quedó a deber, esto lo voy a ver y lo voy a proyectar todo el tiempo en mis relaciones. Y voy a decir, ¿por qué en el trabajo me quedan a deber? ¿Por qué mi amiga me queda de ver? ¿Por qué mi hermana me queda de ver? No es la realidad así como la estoy percibiendo desde mi carencia, desde mi herida. Entonces la proyección es otra forma en la que podemos recuperar
cuáles son esos resentimientos que traemos. Les voy a decir una cosa, la vida se va tan rápido, la vida es tan corta, que no vale la pena perder nuestra energía y nuestro tiempo en cosas que estamos dejando de hacer para poder estar bien. Entonces, si ustedes se quedan con esta clave, que no hay nada que suceda en el entorno o que suceda, que otro te haga, que te deje mal eternamente, te puede poner mal, pero tú puedes salir de ahí, tú puedes elegir no quedarte ahí. Entonces, no hay nada que te suceda que no tengas la posibilidad de estar bien. Esa es la mayor de las libertades que tenemos los seres humanos. Cuando yo me anclo a un resentimiento, cuando yo me anclo al dolor, a la amargura, al enojo, lo primero que hago es entregar mi libertad, entregar mi energía a eso. Y por lo tanto estoy entregando mi vida, la capacidad de disfrutar y de vivir plenamente mi vida lo mejor que puedo, independientemente de las circunstancias externas. Y quizá ustedes dicen, sí, se ve muy fácil, pero no has vivido lo que yo. Pues sí, seguramente, cada quien vivimos experiencias distintas, pero créanme que en mi vida también he enfrentado ciertos retos, ciertas situaciones, pero desde esta posibilidad de elegir aquello que es lo mejor para mí, he tratado de moverme. Por eso se los digo, es posible, y no nada más es posible, es algo que yo quisiera que ustedes también tengan, porque todos merecemos movernos ahí. Y aquí es cuando la frase con la que siempre cierro el programa toma sentido. Elige el amor como respuesta a todo. Elegir el amor es elegir no quedarte en el resentimiento, es elegir sanar. Elegir el amor como respuesta es elegir procesar, perdonar, trabajar tus expectativas, es elegir moverte desde tu mejor versión, es elegir darle al otro también lo mejor de ti. Muchas veces estamos muy atentos a lo que recibimos de los otros, pero no nos fijamos lo que damos. Muchas veces puedo decir, ay, esa persona cómo se queja, y yo no me doy cuenta que me estoy quejando todo el tiempo. Entonces, ¿qué estoy dando de mí hacia el otro? ¿Cuál es la versión de mí que doy? Todos merecemos estar vibrando en esa energía tan poderosa, energía creadora de realidad que es el amor. Así que esta semana te dejo con tareas, obsérvate y en tus decisiones elige el amor como respuesta a todo. Nos vemos el próximo lunes. Soy Viviana López, psicoterapeuta Gestalt. Gracias por tu tiempo, por estar aquí, por darte tiempo para estar en el programa. Y nos vemos la próxima semana para trabajar el tema de la culpa y los asuntos inconclusos. Que tengan una muy bonita semana.